Que la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en cada corazón. Y vamos a dar comienzo al culto de este día jueves de nuestra Iglesia Triunfante Ciudadela. Vamos a comenzar con una oración. Padre amado, te pedimos que bendigas a cada hermano que nos está escuchando en este momento a través de las redes. Te pido que bendigas sus familias, que bendigas sus matrimonios, sus hijos, sus hijas, que bendigas cada familia, que bendigas cada hogar representados por ellos, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor, en cada vida que te sigue, Señor, en cada vida que te adora, Señor. Recibe nuestra adoración, nuestro amor, Señor. Toca los corazones, libera nuestras mentes, nuestro espíritu, Padre amado. Renueva nuestras fuerzas, Señor, que hay veces caídas. Señor, estamos hambrientos de ti, Padre amado. Pon tu mano de poder en cada uno de nosotros, Señor. Levántanos en este momento que estamos pasando de dificultad, en este momento de tormenta, Padre amado. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, los anuncios. Continuamos los días martes con el ayuno congregacional, el ayuno hasta las 6 de la tarde con una palabra y oración de nuestro pastor desde temprano. Continuamos con el grupo Motivos de Oración, clamándole al Señor, pidiéndole por sanidades, por las necesidades de cada hermano. Y el Señor escucha la oración de su pueblo. El Señor nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. El Señor está atento a nuestros pedidos. Bueno, ahora vamos a comenzar con la palabra de esta noche. Vamos a hablar sobre el libro de Apocalipsis. Sabemos que es un libro profético por excelencia, ¿no? Como lo llamamos hoy, un libro escatológico. Y hoy vamos a recorrer algunos capítulos. Tienen su lápiz, su papel para poder anotar, que vamos a hacer una recorrida por varios capítulos de este libro. Sería interesante que puedan anotar. Sin miedo, sin temor, no es para asustarlos. Y vamos a ver cómo el Señor, a través de distintos juicios, nos va avisando lo que está por venir. Para que haya arrepentimiento principalmente, y capítulo tras capítulo, Él nos va advirtiendo. ¿Vieron el cartelito rojo de stop o las señales a rayas negras y amarillas, ¿no? Que nos advierte que tengamos cuidado? Por ejemplo, cuando vamos a entrar a un garage, que tengamos cuidado de no chocar las paredes en los costados. Bueno estaría que al comienzo de cada capítulo de Apocalipsis estuvieran estas señales de precaución, diciendo cuidado, peligro, esto va a pasar, que corrijan su rumbo, van a chocar. Y veremos cómo en este libro nos advierte constantemente. Nos advierte comenzando por los defectos de las 7 iglesias, con los 7 sellos, con la ira parcial de una tercera parte, con la ira total y con el juicio del trono blanco. Pero también es un libro que nos muestra a los cristianos nuestra victoria final, nuestra victoria eterna. Vamos a comenzar a desarrollar, vamos a hablar un poquito de Apocalipsis. Apocalipsis, en el original, Apocalipsis, que significa sin velo, descubrir o revelar algo que está oculto. Primeramente nos deja ver la gloria de Jesús y nos avisa sobre los tiempos finales. También nos avisa y nos da esa última oportunidad de salvación. Por eso también es un libro de aviso, un libro de cuidado. Es una exhortación constante a purificarnos, a alejarnos de lo inmundo, porque cada uno experimentará las consecuencias de sus acciones. Hoy mismo estamos pagando por esos errores. Y el Señor nos dice, cuidado, porque esto va a pasar. Por eso no es para mantener en secreto, porque lleva miedo o porque lleva temor. Entonces no lo predicamos. Bueno, vamos a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Les doy tiempo para que vayan abriendo. Apocalipsis capítulo 1,
versículo 3. Ya lo tienen con ustedes. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice lo siguiente la palabra. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado significa dichoso, afortunado, gozoso, feliz. ¿Pero quiénes? ¿A quiénes se refiere? Y dice, a los que leen, a los que oyen y a los que guardan esta profecía. Profecía, hermanos, las profecías están relacionadas con Dios obrando para establecer su reino. La profecía nos da una imagen correcta, nos indica dónde estamos parados y somos dependientes de la revelación de Dios. Muchas veces nos habla de sentencia y de juicio, de lo que hay que pasar, de que hay que pasar por estas etapas. Vamos a hablar un poquito también de la doctrina del juicio y la redención. Con esto nos va a ayudar para poder entender mejor el libro de Apocalipsis. Juicio en el original hebreo es la palabra mishpat, que significa decisión, derecho, justicia, proceso de juzgar. Nada y nadie podrá escapar del juicio de Dios, ni a la condena por nuestros pecados. Nos dice la palabra en Romanos 6:23, yo se los leo, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios presenta acusación después de elevar a la sana del tribunal de su justicia perfecta. Luego ofrece salvación y redención, una maravillosa salida. En Isaías capítulo 1, versículo 18 nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si nosotros nos acercamos a Dios a través de Jesús, Él no nos rechazará. Él ofrece una excelente salida. Amonestará en forma bondadosa, pero no rechazará. Y sabemos que el juez y el salvador es la misma persona. Ahora, el Señor juzga el pecado de dos únicas formas. Primero, a través de la redención por la sangre de Cristo. Y segundo, por la segunda muerte y tormento eterno. Esa es la base de su juicio. Esas dos únicas formas son las que el Señor va a juzgarnos. El juicio y la redención para vida eterna viene solo de Cristo. Él proporciona el rescate y es lo que podríamos decir el corazón del Evangelio. El libro de Éxodo pone las bases para entender la redención, ¿no? Recordemos que el Cordero de Pascua fue el sustituto de los primogénitos. Y a Jesús se lo ha llamado el Cordero. En el Apocalipsis se lo llama el Cordero inmolado, porque Él fue nuestro sustituto. El exilio, el caos, el pecado traerá juicio y posterior redención para algunos, solo para algunos. Habrá muerte del viejo hombre, habrá cambio, habrá purificación y luego reino. Esto es doctrinal. Si no hay juicio, no habrá reino. Si no hay redención por la sangre de Cristo, no habrá reino. Si no hay cambio, no habrá reino. Entendamos. Por eso, no todos entrarán al reino. Entendamos, por eso Dios avisa tantas veces en Apocalipsis. Con distintos avisos, con distintos juicios y cada vez más fuertes. Aún así, las personas no cambian. La misericordia de Dios la podemos ver en repetidas advertencias con juicios que nos da en Apocalipsis. Y eso es lo que hoy vamos a compartir. Vamos a ver algunas advertencias que nos va dando el Señor. Vamos a empezar con la primera señal que el Señor nos da. La primera señal que el Señor le envía y es a las 7 iglesias de Asia, a los 7 modelos de iglesia. Él lo da en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y Él comienza estos capítulos
a cada una de estas 7 iglesias con un mismo formato. Comienza primero dando una característica del mismo Jesús. Segundo, nos dice las obras o actitudes positivas de la iglesia. Tercero, nos dice las actitudes negativas de esa iglesia. Por cuarto, nos da un aviso. Por ejemplo, en la iglesia de Efeso, en la primera que él detalla, dice lo siguiente en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Y dice lo siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Acá se está refiriendo a las obras positivas que tiene. Y dice en el versículo 5, en el 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí ya está hablando lo negativo de esa iglesia. Y en el quinto, en el versículo 5 nos dice, recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiente y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahí nos da el aviso hacia esa iglesia. Él después le da un aliento y por último les habla y les da la promesa del premio venidero para esa iglesia. Y así hizo lo mismo en cada una de las 7 iglesias, en la de Efesos, en la de Esmirna, en la de Pérgamo, en la de Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y en la Odisea. Y el Señor, en su perfecta justicia, nos habla lo bueno y lo malo, y nos alienta y nos revela el premio. Esto es Apocalipsis. El segundo aviso que da el Señor se da con los 7 sellos, o lo que llamaríamos la ira parcial del Señor. Y eso lo da en los capítulos 5, 6, 8 y 9. Si quieren pueden anotar. Comienza en el capítulo 5, donde nos advierte sobre un libro con 7 sellos. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, nos habla de que solo Jesús es digno de quitar esos 7 sellos porque Él con su sangre nos ha redimido. En Apocalipsis capítulo 6, ya Él nos dice, Él va abriendo cada sello y abre en cada sello una situación diferente. Con los primeros 4 sellos aparecieron 4 caballos de distintos colores. El primero blanco, el segundo rojo, el tercero negro y el cuarto amarillo. Y cada uno de ellos representó el primero sumisión, después muerte, el tercero hambre y peste y el cuarto dolores. Todos ellos estuvieron relacionados con el anticristo. Y en esta porción ya el Señor advierte que va a morir una cuarta parte de la tierra. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente el Señor. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. En el versículo 13 dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando se sacudía por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. En el 16 ya nos dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. En esta señal, esta es la ira parcial de Dios. Él avisó que hay un tiempo de arrepentimiento en sus primeros 5 sellos que abrieron. Ahora ya es tarde. En el 6º sello es la ira parcial. El Señor comienza en este sello y sella a los 144 de Israel y los cuidará como así nos cuida hoy a nosotros, a su rebaño, a su iglesia. Y hay un paralelismo, una similitud con el éxodo, con las plagas en Egipto, donde el pueblo con la sangre en los dinteles estaban sellados, y esto mismo ocurrirá en estos últimos tiempos. En Apocalipsis 8, capítulo 8, versículo 1, ya nos dice, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo
como por media hora. Abrió el séptimo sello y tocaron las 7 trompetas. Cayó el juicio parcial de Dios a través de distintas plagas. Ese juicio de destrucción de una tercera parte. Recordemos, hubo destrucción en los primeros 4 sellos de 1/4 de la población mundial. Y acá, en esta nueva parte, en este nuevo sello, habrá una destrucción de una tercera parte de la población mundial. Imaginemos la cantidad que es eso. Juicio para arrepentimiento. Juicio para despertar a los seres humanos, porque el Señor no aprueba nuestra manera de vivir. ¿Habrá arrepentimiento en la humanidad? ¿A ustedes qué les parece? Y el 5.º ángel tocó la trompeta. Y dice ya en Apocalipsis 9, versículo 2. Y abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Lo mismo que ocurrió en Éxodo capítulo 12, versículo 19, cuando nos hablaba de que Dios golpeó a Egipto con su ira para traer redención. Esto mismo está ocurriendo. Y en el mismo capítulo 9, pero ya en el versículo 7, habla de lo que sale de este pozo, en esta plaga. Y dice, y saldrán langostas, ¿no? Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la carrera. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. En el versículo 8 dice, tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. En el versículo 10 dice, tenían cola como de escorpiones y también aguijones. Esta plaga duró 5 meses, donde estas langostas no mataban, solo herían. Y en el versículo 18 ya nos dice, por estas plagas fue muerta una tercera parte de los hombres, lo que ya les había comentado. Y en el versículo 20 y 21 nos dice, ni aún así se arrepintieron. O sea, con gran obstinación se niegan a cambiar sus caminos. Entienden, pero no cambian. Y a través de Apocalipsis, el Señor nos revela que viene amargura. Da opción de arrepentimiento, de cambio. Él avisa. La tercera señal que nos va dando el Señor va a ser la ira total de Dios. Y esta señal de cuidado el Señor la da en los capítulos 14, 15, 16 y 18. Y el Señor comienza en el capítulo 14 con una advertencia. Nos dice en capítulo 14, versículo 9, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Esa es la famosa marca que hablamos, una marca que tiene que ser visible en su frente o en su mano, a cada uno de los que sigan a la bestia. Y da en el versículo 13 ya una bienaventuranza, ¿se acuerdan? Algo nos llama, nos da una felicidad, nos da una dicha, y nos dice lo siguiente, pero eso depende a quienes le va a decir, es solo para algunos. Dice, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguieron. Acá se está refiriendo, a partir de ese momento, los que mueran, morirán con sus obras. Así mismo como hoy nosotros, toda nuestra obra para el Señor, como dice la palabra, como le decía a María, nada te será quitado. Todo lo que hemos hecho está a nuestro favor, está en nuestro haber. Y decía en Apocalipsis 15, ya en el capítulo 15, versículo 1, decía, y vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Dios ya obró con juicio, como les dije en la señal anterior, en los capítulos 7, 8 y 9, pero ahora anuncia otro juicio. Y esta es la ira total, lo que muchas veces conocemos como el día del Señor. Y es el juicio de las 7 copas.
y cada copa representa una plaga distinta. En este momento ya cada vez nos vamos acercando más al reino, a la creación del reino, ¿no? Y dice, después del milenio también habrá otro juicio, pero ese será solo para Satanás. En Apocalipsis 16 es un capítulo muy fuerte, que habrá muchas muertes, donde el Señor ha sellado a Israel y lo protege, y no será afectado como no fue en Egipto afectado por las plagas. Y en estas plagas encontramos, la primera plaga es una úlcera, la segunda plaga es sangre en el agua, la segunda será en el agua del mar, en la tercera será en el agua del río, la cuarta plaga será fuego, aumentará el calor y quemará a los hombres. La quinta plaga serán tinieblas, oscuridad, como hubo en Egipto también. En Apocalipsis 16:11 nos dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Aún blasfemaron en lugar de arrepentirse. En la sexta plaga fue que secó el río Éufrates. El río Éufrates es el camino que tomarán para llegar el anticristo, el pueblo del anticristo, a la batalla del Armagedón, donde se dará en el valle de Megiddo. La séptima plaga fue un terremoto como nunca y granizo. En este terremoto se dice que va a haber cambios en los continentes, va a ser un terremoto como nunca hubo, va a cambiar parte de la creación. Ahora Dios está preparando la redención, es decir, está preparando para el reino, ¿no? Y cada ángel derramó una copa y cada copa fue una plaga. Antes del reino, hermanos, tenemos que entender que tiene que haber juicio y el juicio es un resultado necesario. Porque no se puede salir si no hay antes redención, como pasó al pueblo en la salida a Israel. En Apocalipsis 18 ya nos dice juicio, en Apocalipsis 18 nos habla de que va a haber un juicio y caída de Babilonia. Babilonia se refiere a todas las naciones que están con el anticristo. Va a haber caída de cada una de ellas. Y el Señor sigue mostrando esta bandera de peligro para que haya un cambio. Porque si no hay cambio, no podrá haber reino. La siguiente señal es una señal positiva, una linda señal, y que es la victoria para los escogidos. Y esa se da en Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19, versículo 9, nos dice lo siguiente. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Después del juicio, hermanos, ya vienen las bendiciones. Y lo simboliza el Señor en este capítulo 19 con el matrimonio, con el pacto. Y eso es la boda, ¿no? Las bodas del Cordero. Apocalipsis, hermano, marca un celo de Dios para arrepentimiento, pero también marca un celo a la salvación que hemos ganado, que algunos hemos ganado. Ahora, cuidado donde estamos parados. Estamos en el diseño de Cristo, estamos en su camino. Reflexionemos cada uno de nosotros. ¿Queremos participar de esta boda, las bodas del Cordero? La próxima señal, el próximo aviso es el juicio final. Y se da en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Acá nos muestra donde será atado Satanás y el falso profeta por 1000 años, donde vendrá Jesús y reinará el milenio con manos de hierro, como dice la palabra. Y cumplidos estos 1000 años, serán sueltos Satanás y el falso profeta para ser derrotado por el Señor por fuego del cielo. Y serán echados al lago de azufre y fuego para siempre. Esta es la derrota final del anticristo. Es la derrota final de Satanás. Y en el versículo 11 del capítulo 20 que estamos desarrollando nos dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él. De delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En el versículo 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Bueno, hermanos, este es el juicio final y definitivo a todos los pecadores no arrepentidos a lo largo
de la humanidad. Lo que muchas veces hemos escuchado como la segunda muerte o muerte definitiva. Y así, hermanos, terminará la vida de millones y millones. Este es el triste final que le espera a la persona que no se arrepiente. Y la última señal de este libro de Apocalipsis es la victoria final y eterna. ¿Cuántas oportunidades vimos de Dios en toda la Biblia? Vimos muchas de él. Y muchas oportunidades hemos visto en Apocalipsis solamente. Y esto yo quise remarcarlo. Con qué cuidado el Señor fue avisando y nos estuvo avisando a lo largo de todo este libro. Ahora, ¿puede alguien enojarse o decir no sabía después de todo lo que nos avisó el Señor? En Apocalipsis 21 nos marca esta victoria eterna, ese resultado para el creyente. Desde el día que nos hemos convertido, todo nuestro sacrificio, toda nuestra obediencia, todas nuestras oraciones, nuestro clamor, todo eso se verá en este momento. Es el resultado para el creyente. En Apocalipsis 21, versículo 1, dice lo siguiente: vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Bueno, hermanos, el reino ya es un hecho. El reino en este momento es una realidad, la nueva Jerusalén, como dice la palabra. En el versículo 7 nos dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Avisó y dijo: cuidado, pero el que está atento es el que vence. No importa el momento en que hayamos cambiado, la verdad profética es un llamado al arrepentimiento y a la santidad. Y Dios lo tuvo que hacer a través de su ira. La gloria de Dios será la fuente de luz en la nueva Jerusalén. Y todo esto pasará por gracia y por redención. Ahora el Señor la ofrece a todos, pero algún día esta oportunidad se acabará. Nos dice en Lucas 13, 25. Dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. La puerta se habrá cerrado. Ya vamos para ir concluyendo. Espero que no haya sido muy complicado de entender esta compilación que les quise hacer de varios capítulos de Apocalipsis, de varias señales, de todos los avisos que fue el Señor dando. Espero que hayan entendido este mensaje. Los tiempos se acortan y hoy más que nunca sabemos que estamos en los tiempos finales, mucho más cerca de lo que se imagina. Todos queremos entrar al reino, imagino. Miren lo que dice en Filipenses 2:10. Presten atención, por favor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará. Confesarán a Satanás o confesarán a Jesús. ¿Cargaremos maldición o cargaremos bendición? Vimos terribles juicios de Dios que vendrán, y eso sabemos y tenemos la certeza de que vendrán. Y cada capítulo nos dice: cuidado, cambien, cuidado. Ahora, ¿qué estamos esperando? ¿Tener que pasar por alguno de estos juicios que hemos hablado, que hemos descrito? ¿Cuántas advertencias vimos hoy de nuestro Señor en este libro? Llevemos, hermanos, las buenas nuevas. Hablemos de este libro. Hablemos de Apocalipsis. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración. Te pido, Señor, que los hermanos que hayan escuchado puedan decir: entendí. Puedan decir: entendí este mensaje. Puedan decir: entendí el sentido de este libro. Que hayan entendido que todas estas señales y avisos que nos está dando el Señor es para cambio, es para arrepentimiento.
para que tengamos cuidado de nuestras vidas, que todos podemos tener ese cambio para poder gozar de la vida eterna, para poder gozar de la nueva Jerusalén, de esa última señal, de ese último aviso de victoria que el Señor nos ha dado, que nos haya iluminado el Señor y que nos haya dado discernimiento para entender esta palabra, Padre amado. Bueno, vamos a hacer una oración final ya para terminar con el culto y te pedimos, Padre amado, que nos des provisión, que des provisión a cada hogar, que nada falte en cada mesa, Padre amado, que nada falte en tu iglesia, en la nueva iglesia que estamos armando, que estamos preparando. Te pedimos, Señor, que podamos progresar, que a pesar de este momento podamos seguir avanzando, que no nos quedemos, Señor, que podamos seguir hablando de ti, hablando de tu palabra, que a través de este medio que tú nos has dado podamos seguir llenando las necesidades del pueblo, de los necesitados, Señor, que haya un renuevo, que pueda haber un renuevo en nuestras vidas, Señor, y que a pesar de esta tempestad pueda haber tiempos de refrigerio. Te damos gracias, Señor, te pedimos que nos guardes, que guardes a tu pueblo, Señor, a tu pueblo bendito. Gracias, Padre amado, amén y amén. Bueno, hermanos, los esperamos el próximo domingo con la palabra de nuestros pastores, Juan y Isabel, el domingo a las 10 horas. Que Dios los bendiga y gracias. Amén.